Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Una Doctora Opinando Podcast. Y bueno, esta es la cápsula de embarazo, ¿no? El segundo episodio, contándoles un poquito mi experiencia del embarazo. Y bueno, y si no han visto el primer episodio que habla de la preconcepción, por favor vayan a verlo, que estoy seguro que les va a ayudar muchísimo si están tratando de concebir. Si es que no son ustedes, si tienen algunos amigos, familiares que quieran concebir, creo que les va a ayudar bastante. Lo dije desde mi experiencia con la de mi esposo, entonces espero que les haya ayudado y les haya servido sobre todo ese episodio. El día de hoy quiero hacer un episodio que me hubiera encantado yo encontrar. Me hubiera encantado encontrar este episodio, que sea muy sincero, que sea un episodio que me daba la opinión de esa persona. Y a veces lo encontré, pero lo encontré dando la perspectiva de no querer tener bebés. Y obviamente no tuvieron, pero no encontré ninguna como mi caso, de que sabían que no querían tener bebés y después decidieron. Entonces, es por eso que decidí hacer este episodio, porque creo que a algunas personas les cuesta decidir si es que quieren ser mamá o no, y a veces no les cuesta, sino que les gustaría saber un poquito una opinión más, porque en realidad es una decisión muy importante, creo que no se toma a la ligera ni no tener ni tener tampoco bebés. Entonces, a mí me hubiera gustado encontrar una opinión, algo así, de la que quiero darles el día de hoy. Bueno, voy a retroceder para poder contarles mi forma de pensar. Y quiero en primer lugar comenzar diciendo que mi embarazo fue un embarazo planeado, porque creo que también tiene otro punto de vista las personas que a lo mejor su embarazo no fue planeado, no querían tener bebés, quedan embarazadas, deciden tenerlo y avanzan con el embarazo, que también cuando tú decides tener un bebé y es planeado. Entonces, sin querer haber desde un principio saber que quería ser mamá, ¿no? Entonces sí creo que me gustaría aclarar esto de aquí para que sepan, antes de que den mi opinión, un poquito del contexto, ¿no? Entonces, bueno, eso de ahí. Yo me casé a los 27 años. Me casé a los 27 años. Yo ya tenía 7 años o 6 años aproximadamente con mi esposo. Entonces ya teníamos una relación larga antes de nosotros casarnos. ¿Y por qué lo menciono? Porque para nosotros fue súper importante, antes de nosotros casarnos, estar los dos en la misma sintonía. Pero en la misma sintonía de que si queríamos ser papás, ahorita o no, o después. Y nosotros obviamente ya lo veníamos conversando antes de casarnos. Y nosotros cuando recién éramos novios, nosotros teníamos 21 años aproximadamente, nosotros tenemos la misma edad, mi esposo y yo tenemos la misma edad, nos ganamos solamente con un mes y medio, mi esposo me gana con un mes y medio, pero tenemos la misma edad. Entonces, siempre estuvimos como en la misma etapa, viviendo lo mismo cada uno. Ninguno de los dos había vivido un poquito más o menos, y creo que eso también como pareja en general, ha sido en realidad nuestra base, el crecer juntos, el madurar juntos, en pasar las mismas etapas juntos. Ninguno lo ha vivido, como dije, algo que el otro probablemente no. Hemos ido muy lineal en ese sentido, y creo que la parte de ser padres igualmente teníamos la misma opinión, aunque al principio no, voy a ser bastante sincera. Entonces nosotros cuando recién éramos novios teníamos aproximadamente 21 años. Yo sí quería ser mamá, yo a los 21 años, pero no era un plan tampoco, era voy a ser mamá algún día. No lo tenía como que ni definido de que sí voy a ser mamá, segurísimo, segurísimo, si no, no me voy a casar con esa persona, si no quiere ser papá, no lo tenía tampoco así, pero dije en algún momento a lo mejor voy a ser mamá. En cambio, mi esposo sí, me acuerdo que me decía que él, no es que no quería ser papá, pero él ni siquiera lo había pensado. Cuando conversábamos de esto, en realidad que a mí ni siquiera se me viene por la cabeza y es o sea, si le preguntaba a los 21 años, ¿quieres ser papá? Él te decía una no. Y a mí si me preguntabas, ¿quieres ser mamá? Te decía como que, bueno, puede ser, sí, puede ser. Y más me llamaba la atención de ser mamá, porque, no sé, en mi cabeza yo quería ser mamá de gemelos, ni siquiera mellizos, quería gemelos, 2 hombres. Entonces era como más querer vivir esa experiencia de gemelos, pero no tanto porque yo sentía un llamado a ser mamá, no, sinceramente no. Entonces, fue pasando el tiempo, 1, 2, 3 años. Yo creo que cuando yo tenía unos 25 años o 24 años, ya obviamente ya la relación la teníamos mucho más consolidada.
ya era una relación muy seria, ya para esa edad, bueno, 25, nosotros ya sabíamos, bueno, desde antes, en realidad nosotros ya sabíamos que nos queríamos casar, pero ya, pues ya 25, ya vas para un poquito más para los 30, entonces en nuestra cabeza fue un ya, bueno, sabemos hacia dónde queremos ir como pareja, juntos, queremos casarnos, y teníamos ya planes como que de 1 o 2 años casarnos aproximadamente, y venía también el tema de ser padres, ¿no? O sea, no es que lo teníamos, que las personas sí nos presionaban un poquito, no voy a mentir. No es que, ay, que hoy día ellos ya sean papás, tampoco, pero sí era ¿y quieren ser papás? ¿Y cuándo van a ser papás? Nicole tiene 25, si se quieren casar en 2 años, van a ser como 27, 28, ya para los 30. El reloj biológico comienza a sonarte. Entonces yo decía, pero, o sea, espérense un rato, yo todavía no sé si quiero ser mamá. Y sobre todo ya a los 25 yo ya tenía más independencia, ya estaba por terminar mi carrera, bueno, todavía no me recuerdo, pero ya estaba avanzada en mi carrera y yo a mi relación yo siempre la puse como el centro. Siempre para mí, y mi esposo creo que hizo lo mismo, porque sí, hizo lo mismo en realidad. Nuestra relación era el centro de todo. Y en base a nuestra relación nosotros tomábamos nuestras decisiones, a pesar que nosotros todavía ni siquiera nos habíamos casado, pero nosotros nos sentíamos ya que eso era un hecho de que nosotros nos íbamos a casar, era un hecho de que queríamos pasar nuestra vida juntos, entonces no poníamos otras cosas que podrían traer peligro a nuestra relación. Entonces en mi carrera yo me tomaba el tiempo para estudiar, para hacer mis prácticas, para todo, pero yo no quería meterme a ninguna especialidad inconscientemente, ¿no? Inconscientemente, que me robe el tiempo en pareja. Y no solamente en pareja, con mi familia. Para mí es muy importante el tiempo que yo pueda pasar con mi familia, con mi papá, con mi mamá. Mi familia es pequeña. Con mi papá, con mi mamá, ahora con mi ñaño. Sobre todo un ñaño chiquito, tiene 8 años. Entonces, en ese momento ni siquiera existía mi ñaño. Pero para mí era muy importante eso. Esas 3 personas de mi vida, dedicarles el tiempo que yo les podía dar, era muy importante. Es más, en mi cabeza nunca estuvo ni siquiera irme a estudiar a otra parte. Y papá siempre me lo decía, porque yo me gradué en el colegio alemán, entonces papá me decía, pero ándate a estudiar afuera. Pero en mi cabeza no podía. Yo en ese momento era hija única y hasta el día de hoy yo me crié toda mi vida así. O sea, mi niño vino cuando yo tenía 27, 28 años, entonces yo me crié toda mi vida como una hija única. Y yo sé que no todos los hijos únicos pasamos por eso de ahí, pero yo me sentía con una responsabilidad muy grande en cuanto a mis papás. No económicamente ni nada, pero gracias a Dios no ha sido mi caso de que yo tener que responder o hacerme cargo de mis papás económicamente, pero sí en la parte sentimental, el pasar el tiempo con ellos, a mí lo que hasta el día de hoy cuando yo a veces le digo a mi esposo, ay, me gustaría vivir en tal lugar, pero solo es una fantasía, porque en mi cabeza no puede ni siquiera imaginárselo, no ver a mis papás envejecer, no verlos siempre, o sea, yo sí soy muy apegada a mis papás, muy apegada a mis papás, y no concebía eso. Entonces, como les decía, para mí el tiempo que pasaba con mi familia y con mi esposo era único. Y yo no quería que nada me robe el tiempo con ellos, incluyendo mi carrera, a pesar de que yo siempre tuve súper mentalizado de que yo me iba a graduar de medicina, pero no sabía qué especialidad o qué hacer luego que no me robe ese tiempo. Entonces, a los 25 años, yo decía, un bebé me va a robar este tiempo. Claro está también que 25 años todavía, creo yo, en mí personalmente, tienes todavía mucha inmadurez. No digo que yo ya soy madurísima, pero tienes todavía mucha inmadurez. Sobre todo creo que también a personas que no nos ha tocado vivir situaciones muy difíciles económicamente ni laboralmente, o sea, personas que no hemos tenido que pasar por eso de ahí, a lo mejor sí, yo sí creo que nos tomamos un poquito más en inmadurar ese sentido. Yo sé que hay personas que a 25 años ya tienen hijos, 2, 3 hijos, tienen desarrollado toda una vida y qué bueno que se les haya podido dar, pero no era mi caso. Entonces yo no tenía esa madurez de decir, un hijo, no sé, no lo tenía ni siquiera en el panorama, en mis planes, nada. Igualmente le estaba pasando eso a mi esposo, entonces yo sentía que un niño iba a venir a quitarme todo,
eso, lo que yo había formado, mi carrera, mi tiempo con mi familia, con mis papás, con mi esposo, yo sentía eso. Y por eso no quería darle mi tiempo a nadie más. Y yo lo vi siempre desde ese punto. Yo no quería darle mi tiempo porque sé que un hijo viene con una responsabilidad muy grande y para mí el decidir ser mamá ha sido una responsabilidad que voy a asumir grande, grande. No, para mí fue, por eso para mí era una decisión ser mamá. No era vamos viendo si puedo ser mamá, vamos viendo si me sale, si es que un ups, para mí no era eso, porque, bueno, mi papá y mamá siempre me han dado lo mejor, no puedo negarlo, y no solamente lo que ellos me hayan podido dar económicamente, sino que en cuanto, por ejemplo, a mi mamá ha sido una mamá muy, 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 muy presente toda la vida, y además estuvo conmigo en toda mi crianza. Mi papi es el que proveía en la casa, pero ha sido un negocio familiar, entonces yo siempre he tenido la suerte de poder igual compartir con él, con el tiempo, porque no tenía que trabajar para alguien más, sino que era algo particular que igual se podía dar esos momentos, ¿no? Para estar conmigo. Entonces, para mí, el crecer así, el haber tenido esa crianza, para mí ha sido chuta. Bueno, para mí, el haber tenido esa crianza con mis papás presentes, lo fue todo. Lo fue todo, lo agradezco demasiado. Agradezco el que ellos siempre hayan estado para mí hasta el día de hoy. Lo agradezco. Y sobre todo, ahora que voy a ser mamá, creo que si ya antes lo veía y sabía que era una bendición que ellos hayan podido hacer eso de ahí, ahora creo que es mucho más, es mucho más. Entonces, yo, como les digo, yo no quería tener un bebé sin yo sentirme preparada de que estaba dispuesta a dar eso o más, eso que me dieron a mí. Yo siento que eso era lo que yo quería darle a un bebé que venía, y si no era esa mi realidad, no lo quería, no lo quería porque siempre he pensado que tener hijos es una gran responsabilidad. No garantiza nada, yo sé que el que uno esté ahí siempre, pero yo creo que uno lo hace de corazón, sin esperar ver los resultados tampoco, sin desear que te paguen por lo que hiciste, pero, pero creo que lo haces de corazón. Y yo decía, si a mí no me nace todavía ser ese tipo de mamá que mamá fue para mí, yo creo que todavía no estoy lista para ser mamá. Entonces, para mí sí fue entonces no quiero. Y yo tenía mi esposo y yo, y creo que puedo hablar por mi esposo porque esta conversación la hemos tenido años, de años, de años, y sé muy bien la postura que él también tenía. Entonces, no estábamos listos a los 25, ni a los 26, ni a los 28, ni cuando nos casamos. Ya después que nos casamos, créanme que nos decían mucho, mucho, mucho que cuando, sobre todo después de casarnos, porque yo ya iba más para los 30, 28, 29 años. Entonces, hasta que llegó un momento en que yo me puse muy, muy, muy firme y muy enérgica en cuanto a mi decisión, porque yo creo que nadie está para opinar en la fertilidad de nadie, de nadie, de nadie. El día de hoy, por eso yo quería dar mi opinión, mi testimonio, no sé cómo decirlo, para que las personas que están tratando de decidir si tienen un hijo o no, tengan un poquito más de otro panorama, ¿no? Para que puedan tomar su decisión, porque para mí sí es una decisión. Y creo que nadie debe de opinar sobre eso. Recuerdo una vez que me dijeron, ay, cuando ya quieras vas a ver que no vas a poder. Créanme que esa fue así como la gotita que rebasó el vaso de las opiniones que venía escuchando, y desde ese momento yo sentí que me puse muy, muy enérgica con mi opinión, o sea, con mi decisión, mejor dicho. Entonces, a todo el mundo o sea, ya no permitía ni siquiera que la gente me llegue a opinar del tema. Y cuando lo quería hacer, sí, era muy agresiva probablemente, tengo que haber sido, en defender mi punto, el por qué no, porque yo sentía que esa gente no tenía por qué opinar, por qué siquiera preguntarme esto aquí, o por último, preguntarme por alguna curiosidad, pero hasta ahí, pero no de indagar un poquito más, o sea, yo no le encontraba el por qué esas personas están preguntándome algo tan personal, o sea, ellos no me iban a ayudar a criar el hijo, no me lo iban a pagar, no iban a mantenerme para yo quedarme con mi hijo, entonces
no entiendo por qué era tanto la insistencia. Yo sé que probablemente venía desde el cariño, de que nos decíamos que somos una pareja muy bonita, muy consolidada, y que eso de ahí, qué bonito que un bebé venga a una familia así, que nos demos esa oportunidad de vivir esa experiencia, pero es que no estábamos preparados. Entonces, si una pareja muy consciente, porque en realidad creo que la decisión que Paul y yo tomamos fue una decisión muy consciente en decidir no ser papás y no ver si es que del universo nos lanzaba un hijo y ver qué íbamos a hacer en ese momento con ese niño. Entonces tienes que respetar esa decisión de la pareja que lo está haciendo. Y en nuestro caso, como les digo, al principio fueron como que un poco invasivos, y hasta que Paul y yo fuimos muy, porque los dos nos pusimos así, o sea, los dos fue un, ¿sabes qué? Back off, o sea, no te metas aquí, ¿sabes? Que no te metas en ese territorio porque no te incumbe. No te incumbe si es que yo no puedo tener hijos, yo no sé, ellos no sabían nada del contexto mío, o sea, puede ser que yo no podía haber tenido hijos o mi esposo y estaban presión y presión y presión, o sea, no se sabe nada porque yo no tengo la obligación de contarle nada a nadie. Eso es algo tan íntimo de pareja que no lo encontraba el por qué la gente opinaba tanto. Y yo me sentía muy respaldada también por mi esposo. Me sentía muy segura de la decisión que estaba tomando porque los dos estábamos en el mismo canal. Entonces, en base a mi experiencia, yo sí les recomiendo a las personas que aún no se han casado, que están pensando con su pareja, tener esa conversación. Creo que esa conversación a lo mejor puede ser incómoda, pero a lo mejor no, a lo mejor creen que va a ser incómoda, pero el momento que ya se sientan es la cosa más relajada de este mundo, si tienen esa confianza con su pareja para poder hablarlo. Pero sí creo que sí es necesario, antes de ya establecerte como pareja, tomar esa decisión, que como les digo, para nosotros en ese momento fue un no rotundo, pero porque los dos lo pensábamos igual, no porque uno se lo impuso al otro, ¿ok? Y como les digo, yo al principio sí, en algún momento yo decía, voy a ser mamá, y después fue uno, que yo recuerdo que a mí me decían, ay, lo que pasa es que tu esposo te convenció, porque como Paul, en realidad que él no era un no rotundo tampoco, pero él en su cabeza no tenía, algún día voy a ser papá, me decían, no, es que vas a ver que te vas a arrepentir porque él te está convenciendo, y no fue así, fueron por mis propias razones, como les venía mencionando, que yo sentía que yo todavía no podía compartir mi tiempo con alguien más, que no fuera mi esposo y mi familia. Entonces, fue en base a mi decisión, que casualidad compartía con mi esposo después, pero al principio no. Pero sí creo que debes de compartir la misma decisión antes de tomarla ya algo más serio, que tu relación crezca, el casarte, el querer tener una vida con esa persona. Sí creo que tienes que estar un poquito más en sintonía en eso de ahí. Al principio, bueno, éramos novios y no sabíamos si íbamos a pasar, íbamos a casarnos ni siquiera. Entonces, pero luego de que las cosas ya fueron más formales, sí, llegamos, como les digo, a eso de ahí, que fue un no rotundo de parte de los dos, pero no fue ni por ninguna imposición, ni yo hacia él, ni él hacia mí. Y dejamos esa brecha abierta de si es que quieres algún día conversarlo, ten toda la confianza del mundo para sentarte y hablarlo como cualquier otro tema que nosotros nos sentamos a conversar. Y creo que eso fue muy bonito porque sí hubo dentro de estos años, yo tengo 6 años casados con mi esposo, hubo unas 2 veces, creo, que nosotros dijimos como que será de tener un hijo, que fueron los últimos 2 años aproximadamente, si no me equivoco. No fue el principio del matrimonio, fue siquiera hace 2 años atrás. Pero fue no, o sea, a lo mejor en algún momento hubo unas ganas, pero no tanto ganas. Yo creo que no era tanto ganas, sino que obviamente el tiempo va pasando. Yo ya había entrado a mis 30 años y sí, efectivamente, nosotros las mujeres nos regimos bajo hormonas y esas hormonas comienzan a hacer un cambio en ti. A partir de los 30 años comienzas a sentir cambios hormonales y probablemente eso me estaba comenzando a hablar en su momento, pero yo igual no me sentía segura. O sea, yo decía, algo a lo mejor dentro de mi cuerpo me está hablando, pero yo mentalmente no quería ser mamá todavía. No quería ser mamá, no tenía las ganas, seguía sin querer compartirme con otra persona, solo con mi esposo. Entonces, simplemente, como les dije, como tenía esa confianza de poder hablarlo con mi esposo, lo mencioné en algún momento
él me lo mencionó, lo escuchamos, hablamos, pero hasta ahí llegó, porque yo no tenía las ganas. Algo simplemente mi cuerpo me estaba diciendo, ¿estás segura con la decisión? Era como que mi cuerpo me decía, ¿estás segura con la decisión que estás tomando? Porque va a llegar un punto en que todavía tienes tiempo, pero va a llegar un punto en que en realidad tienes que decidirte y tienes que vivir con esa decisión. Si decidiste ser mamá o decidiste no serlo. Y creo que mi cuerpo me estaba como diciendo, todavía tienes bastante tiempo, pero oye, verás que no tienes todo el tiempo del mundo y tienes que decidir al 100% esto aquí, porque va a llegar un momento en que no vamos a tener esa brecha para poder hablar siquiera si es que uno de los dos tienen ganas, porque no va a haber esa posibilidad. Y nuestros amigos para esto ya comenzaron a tener hijos o ya hablaban de planes de hijos, y nosotros al escuchar eso decíamos, ¿nosotros queremos? No, en verdad que no. O sea, entre los dos conversábamos y obviamente veíamos que uno tenía otro hijo, o hablaban de planes, como les digo, y obviamente nos hacía cuestionar ya, pero por el entorno que estábamos viviendo no era más por una decisión nuestra. Nos estaba haciendo cuestionar nuestra decisión, no para ya tenerlo, sino que, como les digo, estamos seguros de esta decisión, porque va a llegar un momento que no podemos dar vuelta atrás. Ya voy para los 34, 33 años, ahí más o menos fue cuando yo voy para los 33 años, y yo le dije a mi esposo, tenemos 2 años más, yo creo que para decidirnos, porque yo le dije, yo no digo que no podamos ser mamás a los 40, mi mamá tuvo a mi ñaño a los 43 años, si no me equivoco, y fue un embarazo muy bueno, no hubo ningún riesgo, pero eso fue la experiencia de ella. Ya a partir de los 35 comienza a subir esa posibilidad, tanto de riesgo para mamá y para bebé, y comienza a disminuir esa posibilidad de que puedes quedar embarazada. Entonces, yo le decía a mi esposo, o sea, ya en 2 años nosotros tenemos no que decidirnos a lo mejor al 100%, porque sí, a los 36, 37 podría ser mamá, pero ya tenemos que tomar una decisión un poquito más seria, porque aparte de que existían estos riesgos, o sea, no me estaba haciendo más joven, y tienes que tener vitalidad también para tener un niño, para poder atenderlo, para poder estar presente. Entonces yo decía, yo estoy muy acostumbrada, muy cómoda, los dos estamos muy cómodos en nuestro espacio, y imagínense que tenía un hijo a los 40, yo creo que nos iba a chocar mucho, porque ya en general nosotros estamos acostumbrados a ser solo los dos. Y cuando uno ya va para haciéndose más viejito, uno ya comienza a tener más mañas, quieres compartir menos el tiempo con otras personas. Entonces, yo le decía, si en sí yo no quiero compartir el tiempo ahorita con alguien más a los 40, yo creo que menos. Entonces, yo le decía a mi esposo, no lo decidamos, obviamente, pero tengamos un poquito más pendiente esa decisión, en que hasta los 35 tener una decisión un poquito más ya certera y segura, o sea, nos vamos a decir no definitivamente. Por eso yo digo que probablemente si nosotros hubiéramos tenido un hijo más jóvenes, no hubiéramos tenido esa fortaleza, porque el matrimonio necesita amor, pero necesitas ese compromiso, que nosotros lo teníamos desde un principio, pero se llega a consolidar con el tiempo. Esos pequeños sacrificios que haces en el día a día, sacrificios más grandes o pequeños por la otra persona, el seguir conociéndolo. Tú nunca dejas de conocer a alguien. Yo estoy seguro que ahorita que vamos a tener un hijo, Paul y yo vamos a ser 2 personas diferentes, que nos vamos a aprender a conocernos nuevamente. Sí, queda obviamente ciertas cosas, pero nos hemos aprendido a conocer mucho, y eso a nosotros nos faltaba para tomar una decisión de ser padres. Y creo que ahorita hemos llegado a un punto en que nos sentimos bastante cómodos. No creo que hemos llegado al 100% ni siquiera a conocernos, a madurar o a consolidar nuestra relación. Creo que es una relación bastante sólida, pero eso sigue avanzando. Eso es hasta el último día que él y yo estemos aquí. Esa relación va a seguir creciendo, vamos a seguir aprendiendo el uno del otro, va a tener que seguirse nutriendo, seguir madurando en otras cosas, porque la vida viene por etapas. La vida viene por etapas, y esas etapas son las que te hacen madurar. Y creo que hemos vivido ciertas etapas que nos han ayudado a tomar esa decisión. Y como les dije, quería hacer una decisión muy consciente, muy consciente. No sé todavía cómo va a ser nuestra crianza, en cuanto si es que yo voy a ser mamá al 100%, no voy a ser mamá al 100%, voy a trabajar, no voy a trabajar. Todavía no sabemos eso de ahí, no nos queremos adelantar tampoco. Creo que las condiciones también en que ahorita el mundo está, es difícil también traer un niño. Económicamente es difícil traer un niño. Me lo han dicho mucho. Entonces también nosotros queríamos estar preparados en esa parte,
no, nunca vas a estar preparado al 100%, nunca lo vas a estar, pero por lo menos sentir una seguridad, un poquito de seguridad en esa parte. Entonces, en este momento creemos que lo estamos, esperemos que sí, aunque no sé qué tan costoso vaya a ser un niño. Me lo voy imaginando, pero no lo sé hasta el momento que ya lo tenga aquí. Hemos ido, como les digo, poco a poco adoptando esta idea, no por ninguna imposición ninguno del uno al otro. En realidad, la decisión cuando nosotros la tomamos fue el año pasado. El año pasado, más o menos desde junio, nosotros veníamos conversando, pero muy por encima la decisión de si queríamos ser papás o no. Y como les digo, desde junio iba una conversación, paraba la conversación, no la seguíamos, porque no era como una prioridad, no sé si decirlo prioridad, pero no era algo que nosotros decíamos, wow, ya decíamos ahorita. Y en diciembre, nosotros dijimos como que sí, ¿no? Y era algo que a mí lo que me pasó, no podría decir, no podría hablar por mi esposo, porque obviamente es algo que él me lo explicó en ese momento, sí me dijo, sí, sí quiero ser papá, pero es algo que a cada uno, ¿no? Particularmente lo puede explicar, tendría que él mismo explicar lo que él sintió, pero yo lo que sentí fue que no sabía si me quería perder eso de ahí, no sabía si estaba dispuesta a perderme esa etapa. Y a mí lo que me hizo sentir eso de ahí es, y se los he dicho siempre, que para mí mi forma de pensar en general durante los últimos 5 años ha ido evolucionando porque yo decidí cuidarme a mí misma. Cuando yo decidí cuidarme a mí misma, que comencé a cambiar mi forma de comer, de hacer ejercicio porque nunca me ejercitaba, comencé a darme cuenta de lo que hacía mi cuerpo. Yo antes no tenía la menor idea de qué hacía mi cuerpo por mí. O sea, yo sabía medicina, yo sabía lo que hacía el cuerpo. Internamente, sí, me hace respirar, me tienes viva, pero yo no era consciente de, en serio, para mí el cuerpo es lo máximo. Y yo no era consciente de eso. Y cuando yo comencé a ver los progresos en mí, no solo físicamente, todo, mi forma de pensar cambió, mi forma de sentirme, mi forma de rodearme con las personas, con la naturaleza, con la comida, de apreciar otras cosas que yo no apreciaba en la vida, o sea, desde cosas tan sencillas hasta cosas tan grandes que en cambio las veía ahí como no sé, cambió toda mi forma de pensar. El año pasado yo sentí eso. El año pasado fue como que llegué a un punto en que sentí que mi cuerpo era wow lo que hacía. O sea, y fue la primera vez que yo me di cuenta de cómo es que nosotros podemos crear vida dentro de nosotros. O sea, no lo había yo visto así, yo no lo había visto como que, ¿qué es esto? O sea, en realidad yo lo veía muy normal, yo creo que la mayoría de las personas lo ven normal, sí, sale un niño de ti, ya, sí, está embarazada esa persona y es normal, así nos reproducimos, pero todo lo que está pasando del cuerpo, dentro de ese cuerpo, o sea, yo hasta el año pasado, no sé por qué, pero yo recién lo vi, o sea, yo lo vi como un milagro, yo recién dije, en realidad lo que hace el cuerpo a lo mejor es un milagro el que esté creando vida, es un milagro y yo no me quería perder eso. Yo ahí fue que dije, yo no me puedo perder eso de ahí, no puedo perderme ya he sentido todo lo que mi cuerpo hace por mí, le agradezco muchísimo y yo no puedo perderme esa sensación de crear vida, no puedo perderme esa etapa de crear vida, de como dicen, amar a alguien tanto, o sea, yo lo amo a mi esposo, pero y ahora ya lo estoy sintiendo y eso que todavía no sale, el amar a esa persona que vino dentro de ti, que tú sabes que lo estás haciendo y yo me imagino después verlo, ver las manitos, entonces eso de ahí llegó un día que simplemente fue un boom, no puedo no vivir esta experiencia en la vida. Y me acuerdo que se lo comenté a mi esposo y se lo comenté así como se lo estoy diciendo a ustedes, o sea, no me quiero perder esta experiencia, no sé si tú no te quieres perder esa experiencia, pero yo no me la quiero perder. Sinceramente, y fui muy sincera, que miren que podía eso haber a lo mejor
ha hecho tambalear nuestra relación porque él pudo haber dicho, sabes que no, Nicole, yo no quiero eso. Pero yo dije, tengo que ser muy sincera con él en cuanto a lo que yo estoy sintiendo y no es solamente creo que quiero ser mamá, no, en mi cabeza fue quiero ser mamá, fue así como un switch que se me prendió, en realidad fue un switch, para mí fue un switch. Y yo le dije, no me quiero perder eso de ahí, no quiero no vivirlo y quiero saber si tú también quieres lo mismo, porque yo tampoco quería ser egoísta en obligarlo a vivir algo que él no quiera, porque esto aquí lo hacemos las dos personas. Y él me quedó, me acuerdo, mirando y yo no sé, por eso nunca le he preguntado y creo que se las voy a deber. Pero me quedó mirando y fue ¿sabes qué? Lo mejor yo tampoco, ¿y qué? Vamos a tener, pero fue así ¿y qué? Vamos a tener un bebé. Mi esposo me acuerdo que me dijo así. Y estábamos, me acuerdo, conversando en la noche, o sea, íbamos a dormir y ya teníamos apagado la televisión y todo, y yo sentí que tenía que decírselo en ese momento. Estábamos con todo apagado, todo oscuro, acostados, y se lo dije, y él fue ¿y entonces qué, vamos a tener un bebé? Y me dijo, yo también, me dijo, yo sí, me dijo, yo quiero, y me dijo, a mí también me gustaría vivir eso de ahí, porque a mí me gustaría, ¿cómo me lo dijo? Me dijo, a mí me gustaría, porque me gustaría tener a alguien quien yo pueda enseñarle lo que yo sé. Bueno, sigamos. Entonces, eh, me dijo eso, me dijo, yo quiero poderle enseñar las cosas que yo sé y vivir ciertas cosas que yo no he podido vivir. Y cuando me dijo eso, o sea, yo dije, o sea, sí quiere ser papá. Y obviamente me emocioné muchísimo. O sea, era simplemente como que los dos queríamos ser papás y no lo sabíamos todavía. Creo que fue algo que fue así, fue un momento a otro. Fue un momento a otro, yo sentí la necesidad de decirle a mi esposo y él me respondió con eso. Y cuando me dijo eso, yo me sentí muy segura de, de él como pareja en decidir tener un hijo entre los dos. Porque si es que él hubiera dudado, yo creo que a lo mejor no fuera mamá. Y no sé, y eso nunca lo voy a saber, no sé si ese deseo de ser mamá hubiera sido tan grande que probablemente si es que mi esposo no hubiera querido ser papá, me hubiera llevado a buscarlo por mi parte. O sea, separarme a lo mejor de mi esposo y buscar a un compañero que sí quería. Porque yo sentí que mi switch fue para arriba y que ese switch no se iba a bajar. Entonces, yo me sentí muy feliz en realidad cuando él me dijo eso porque hubiera sido un poco complicado para los dos, creo que el que uno sí y el otro no. No sé por qué se dio al mismo tiempo, no sé si es que ella lo venía pensando, si es que, no sé, sinceramente no lo sé, pero esa fue mi experiencia. Fue mi experiencia y por eso, me acuerdo que eso fue por diciembre, no, noviembre. Eso yo creo que a mi esposo se lo dije en noviembre del 2024. Pero igual dijimos, todavía no. Ya lo decidimos ser papás, es algo que ya cambió nuestra decisión, pero aún no. Y como les dije, nosotros hemos tratado de ser muy conscientes, yo sé que no vamos a tener nada resuelto, probablemente este niño venga y nos vamos a quedar así como, no teníamos nada todavía resuelto y nosotros dijimos que sí. Entonces, dijimos todavía no. Yo en ese momento tenía 33 años todavía. Y yo le dije, Paul, estamos bien, porque habíamos dicho que máximo hasta los 35. Entonces le dije, ¿qué te parece si el año que viene? Ahí vamos viendo, mediados del año que viene, a finales, poco a poco, hacernos exámenes. Como les dije, para mí la preconcepción era sí o sí desde el día 1. En diciembre, un día estábamos conversábamos del tema, por supuesto, del ser papás, bla, y dijimos, pero si ya vamos a intentar, nosotros decíamos, no es tan rápido, ¿no? No es tan rápido, más que todo porque yo ya estoy en mis 30 y algo.
¿Ya para qué vamos a esperar un año? Ya si vamos a ser papá en un año, lo que tengamos resuelto no va a ser tampoco mucho. Entonces ya, o sea, ya intentémoslo. Y fue así, de la noche a la mañana, creo que un 15 de diciembre o 10 de diciembre, dijimos, comenzamos a intentar hoy. Y decidimos comenzar a intentar, y bueno, y quedamos embarazados relativamente rápido. Aquí les voy a contar un poquito, que en el video pasado también se los mencioné. Nosotros, como les digo, en diciembre comenzamos a intentar, pero tienen que ver el otro video definitivamente, para no volver a explicar todo en este. Yo no estaba ovulando, yo tenía ya unos meses sin ovular, porque me había puesto una T de cobre, me había puesto un anticonceptivo, entonces yo no estaba ovulando. Y si quieren más detalles, vayan al otro video, al video anterior. Entonces, yo sabía que no estaba ovulando y yo justamente le decía a mi esposo, bueno, comenzamos a intentar porque yo sé que no voy a quedar embarazada ahorita, porque yo no estoy ovulando. Yo dije, voy a comenzar a tener problemas para poder quedar embarazada. Y ahí yo obviamente me puse triste, pero dije, no me voy a poner triste porque mi cuerpo recién lo está intentando. Recién lo estoy intentando y no puedo ser como que a la primera que intentas ya me tienes que dar resultados, ¿no? Entonces dije, no me voy a poner triste, yo estoy segura que se va a dar y como que solté. Y el siguiente mes quedé embarazada. O sea, yo en marzo ya quedé embarazada. Fue rápido mi embarazo. Yo no voy a decir que no, fue rápido. Y con mi esposo fue como que ya estamos embarazadas. Entonces, como les dije, yo creo que nunca estás preparado en los planes físicos que uno hace, ¿no? Ay, que quiero comprarlo de aquí, quiero tener reunido tanto, necesito tener esto de acá, el puesto de acá, para poder sí tomar la decisión. Creo que eso nunca lo logras alcanzar como para decir, bueno, ya me siento seguro, pero yo sí creo que eso de sentir el querer ser mamá o papá, sí tienes que tenerlo para tomar la decisión. No lo tomen muy a la ligera, es lo que yo les puedo aconsejar, todavía no nace este niño, pero es lo que yo les puedo aconsejar, es lo que yo hice. Creo que es una decisión de 2 al 100%, creo que es una decisión que debe ser tomada muy, muy consciente, nada a la ligera. Yo sé que a veces se ve lindo la maternidad y decidimos, ay, sí, pero también tienes que, no solamente por lo que ves, quererlo, sino que en realidad desearlo. Yo sé que hay muchos embarazos que han sido un ups y son lo máximo. Yo no estoy diciendo que no, por eso digo, no digo que si es que tú no lo planeas, no va a ser bonito tu embarazo ni nada. No es así. Es mi experiencia, es en base a lo que yo estoy comentando. Y bueno, eso prácticamente fue lo que nos pasó a nosotros, eso fue lo que nos hizo cambiar. Creo que los años nos hicieron madurar, nos hicieron ver otras cosas. Y miren, si me preguntan el día de hoy, yo quiero tener hasta a lo mejor otro hijo. No sé, todavía dejen que nazca este de aquí, a ver si no me sale terremoto, porque no se imaginan cómo se mueve en la panza. Tengo 31 semanas y no se imaginan cómo se mueve este muchacho. Entonces, creo muchísimo en que sí tenemos que tomar una decisión consciente. Las personas que no quieren ser mamá y que no quieren ser papá, me parece tan válido, me parece muy, ¿cómo diría la palabra? Muy valiente en tomar la decisión, porque yo estuve ahí mucho tiempo estuve en ese lado, y es una decisión que solamente lo toman ustedes como pareja. No se dejen influenciar por las de las demás personas, por lo que ven en Instagram, por lo que les dice Juanito, por lo que les dice el papá, por lo que les dice tu papá, tu mamá, tu tía, tu abuelito. Solamente es tu deseo. Si tú no quieres ser mamá, si tú no quieres ser papá, no lo seas, no lo seas. Es tu cuerpo, es tu decisión, tú verás qué haces, porque así mismo, cuando tú tengas ese niño va a ser tu responsabilidad. No el de tu tía, no el de tu abuela, no el de tu amigo que te dijo que te haga un hijo. Va a ser la responsabilidad de ambos. Entonces, si no es algo que ustedes quieren, no lo tengan por presión. Tampoco creo que un hijo viene a resolver un matrimonio. El matrimonio tiene que ser un matrimonio con bases. Con bases, no tiene que ser un matrimonio perfecto porque no lo existe, pero sí tiene que ser un matrimonio con bases. Y no quiere decir que tienes que tener 15 años como yo prácticamente con mi esposo para que sea un matrimonio con bases. Hay matrimonios que al año tienen unas bases muy sólidas, pero nadie más que ustedes dos como pareja saben si ese matrimonio tiene bases para traer a alguien más. Si es que no las tienes,
no las tengas todavía. No asumas esa responsabilidad de crear otro hijo a un niño si es que aún tú no sabes si tu matrimonio tiene bases. Cuando tu matrimonio tenga bases, tú lo vas a saber. Como digo, mi matrimonio no es perfecto, mi matrimonio no es que no va a pasar nada. Ojalá Dios quiera que nunca nos pase nada como pareja, que nos mantengamos juntos. Pero uno sabe, uno dentro de uno sabe todo sabes. Tú sabes si ese hombre es para ti, tú sabes si ese hombre va a ser buen padre, tú sabes si es un hombre que merece que le des un hijo. Tú como persona sabes si vas a poder criar o no vas a poder criar un hijo con responsabilidad, si estás listo para darle tu tiempo a ese niño o no. Entonces yo no creo que sea algo que alguien no pueda verlo. Yo creo que cada persona sabe muy dentro de uno en la situación y en la etapa que se encuentra para tomar esta decisión. No lo tomen a la ligera, es mi consejo. Para mí un hijo no es a la ligera. Muchas personas me lo dijeron que sí. Muchas personas, o sea, no me decían que era fácil tener un hijo, ¿no? Que es el sacrificio, pero todo el mundo me decía, ahí vas resolviendo con el tiempo, ahí vas viendo, vas a ver que viene con el pan bajo el brazo. No sé si venga con el pan bajo el brazo, no lo sé, se los contaré. Pero yo no creo que tampoco es de, ahí voy resolviendo, ahí voy viendo si mi matrimonio estaba consolidado, ahí voy viendo si en realidad ese hombre era para mí, para yo darle a un hijo, para tener la misma, para poder tener una crianza que a mí me gustaría. No creo que es así. Creo que sí tienes que evaluar mucho eso de ahí. Mire, mi mamá me acuerdo que antes me decía, siempre me lo dijo, me dijo, mi hijita, tú sabes, tú vas a saber a qué hombre darle un hijo y a quién no, porque en realidad nosotras decidimos mucho. Es la realidad, nosotras como mujeres decidimos mucho en cuanto a si tenemos o no tenemos un hijo. Ya eso de los tiempos cavernícolas de antes, que las mujeres tenían hijos porque el esposo le decía, no, que quiero un hijo, ahora ya no es así. Ahora no es así y la mujer decide muchísimo si es que tiene o no tiene un hijo. Yo creo que la mujer tiene mucho poder en ese sentido. La mujer tiene mucho poder en decidir si es que le da un hijo o no le da un hijo a esa pareja. Entonces, a mí siempre me lo dijo, y yo lo tomé muy en cuenta. Si es que yo no hubiera sentido que mi esposo estaba en la misma sintonía que yo, no puedo decir listos porque ni yo me siento lista. Si no estábamos en la misma sintonía, creo que no hubiéramos tenido un bebé, pero sí sentí eso con mi esposo. Entonces, y como les digo, si no quieren tenerlos, está bien, está perfecto, y defiende ese punto, defiéndelo, aunque no deberías tener que defenderlo porque nadie tiene por qué obligarte ni meterse en tu vida. Como dije, yo fui muy radical en el momento que yo tomé mi decisión de no querer tener hijos, y se los hice saber a las personas, y se los hablaba muy de frente, muy en serio. A lo mejor alguien se me tiene que haber resentido por ahí, estoy segura que sí, pero yo no tenía por qué tener que lidiar con otras personas, con el resentimiento de otras personas, porque quien decidía ser mamá era yo, no esa otra persona. Entonces, no digo que tampoco sean groseros ni que tampoco se peleen con la gente, pero sí sé muy firme en tu posición. Más aún si tienes el respaldo de tu pareja. Entonces, sé firme en tu decisión y en tu posición, porque la única persona que va a lidiar con esa decisión son ustedes dos, esa pareja. Y bueno, como les dije, esa es mi experiencia, espero les haya servido muchísimo. Como les dije, yo creo que al día de hoy, no sé si voy a querer tener otro hijo, hasta ahorita digo que sí, pero no sé, dejen que salga este gordito. Me ha cambiado mi forma de pensar, no voy a decir que no, desde que decidimos ser papás, cambió mi forma de pensar, y ahora que soy mamá, siento que estoy cambiando en mi forma de pensar en todo, así como les dije que pensaba de una forma en todo, ahorita también siento que estoy cambiando en todo, ciertas cosas me estoy quedando de mis pensamientos anteriores, de mi forma de ser, de mi forma de pensar, pero sí siento que voy cambiando y creo que eso es bonito también. A mí por lo menos me emociona, pero esa es mi experiencia. Si tienen algún comentario, déjenmelos abajo, les voy a responder. Y a los que quieran ser mamás, hasta el momento ha sido una experiencia hermosa para mí. Ha sido una experiencia que me ha encantado. En base, como le digo, a lo que yo he vivido, el embarazo para mí ha sido, si ya creía que el cuerpo hacía milagros, ahora, no sé, le tengo mucho más respeto. Siento que es demasiado lo que hace el cuerpo por nosotros, y así mismo nosotros tenemos que darle eso.
eso, a nuestro cuerpo. Y estoy muy emocionada por seguir viviendo todavía lo que mi cuerpo, la siguiente etapa de mi cuerpo, que vendría a ser el dar a luz, la lactancia, y eso me emociona, porque no solamente me emociona el tener a mi bebé, me emociona el cómo mi cuerpo, o sea, seguir conociendo mi cuerpo, el seguir explorando mi cuerpo. Eso fue también una de las razones por las que quise ser mamá, no lo voy a negar, o sea, el vivirme en esta etapa, el vivirme al 100% en esta etapa, o sea, si ustedes me preguntan, yo me sueño un parto, o sea, esperemos que este gordito se encaje como debe encajarse, para que pueda hacer un parto vaginal. Si es que no, pues bueno, si es necesario, no pasa nada tampoco, pero yo me sueño con un parto, y yo sé que todo el mundo no, y está bien, cada uno vive sus experiencias como quieran, ¿no? Pero esa es mi experiencia, mi forma de pensar, y espero, como les dije, que les haya ayudado muchísimo, porque me hubiera gustado tener esta perspectiva de alguien más siendo un no rotundo de ser mamá, a un decidir ser papás, y ahorita ya mismo nace el gordito, falta poco en realidad. Entonces espero que, como le digo, que les sirva. Y si les ha pasado lo mismo que yo, por favor pónganmelo abajo, porque yo no conozco a alguien que les haya pasado igual de mí. Entre mis conocidos, entre mis amigas, entre mis familiares, no he tenido a alguien parecido a mi situación. En realidad creo que por eso también me sentía muy a veces sola con la decisión que tomaba, porque no compartía con nadie más esto de aquí. Hasta el momento no comparto con nadie más, entonces me gustaría saber si es que alguien también piensa igual que yo, le ha pasado lo mismo que yo, desde un no, ahora sí, y pónganmelo aquí abajo, por favor, ¿sí? No se olviden de seguir mis redes sociales, están aquí abajo, y cualquier cosita, ya saben, actualizaciones. Ahora voy a hacer el otro video de los síntomas hasta, bueno, vamos bien, no sé qué semana llevo, pero sí quiero hacerles un video de resumido de todas las semanas, desde el día 1 hasta, bueno, más o menos por el parto. Por ahí ya quiero darles los síntomas que he tenido, no semana a semana, a lo mejor lo hago por trimestres, creo que va a ser lo más fácil. Entonces esperen ese video, que se viene ese video, y ya saben, si no han visto el de preconcepción, vayan a verlo, que igual también es súper interesante, si no quieran concebir, así sí, o si es que conocen a alguien que les vaya a servir, envíenselo, ¿ya? Nos vemos en la siguiente, un beso, bye bye, cuídense.